Asumió el poder Michel Temer, el vicepresidente brasileño, del PMDB, uno de los 25 partidos que tienen asiento en el Congreso del Brasil. Y asumió el poder para reemplazar a Dilma Rousseff, la presidenta, después de que fuera suspendida por el Senado, en principio por 180 días, y de que se iniciara un proceso de juicio político contra ella, en el que no se sabe si va a ser o no destituida finalmente. El señor Temer pronunció un discurso, dijo que hay que hacer un gabinete ministerial de salvación nacional e hizo unos nombramientos. Llama la atención que no hay ni mujeres ni afrobrasileños en el gabinete, a pesar de que en el Brasil el 51% de la población está integrada o por gente, o por negros, o por afrobrasileños, o por personas que creen tener algún ancestro de los afrobrasileños. Pero además en los nombramientos hubo varios que han sido muy polémicos. Por ejemplo, como ministro de Justicia nombró a Alexandre de Moraes, un hombre que estuvo a cargo fue autoridad en Sao Paulo, y se dice que cuando él estuvo allí, un porcentaje muy importante, casi un 20% de los asesinatos de la gente en Sao Paulo eran producidos por la policía. Como ministro de Finanzas nombró a Enrique Meirelles, un hombre que fue presidente del Banco Central cuando Lula da Silva era presidente, y un hombre aparentemente respetado. Pero como ministro de Agricultura nombró a Blairo Maggi, un gran cultivador de soya que es partidario de que las licencias ambientales tengan menos requisitos. Los ambientalistas lo critican muchísimo. Y en general se ha interpretado que este es un gabinete de derechas, un gabinete conservador. Hay que recordar que el señor Temer era vicepresidente de Dilma Rousseff, una mujer socialista que fue guerrillera, activista guerrillera en su juventud, y que es del Partido de los Trabajadores, que es de izquierda. Es que de aquí en adelante, hasta el año 2018, cuando termina el periodo de Dilma Rousseff, y en caso de que ella sea destituida, ¿el Brasil se va a volver conservador? Y pienso que en Brasil ahora nosotros tenemos un giro completo de ideología de gobierno. Estamos ciertamente con un gobierno muy diverso, un gobierno más conservador que el de Dilma, y muchas personas que hoy están empezando en sus cargos como ministros no tenían la misma chance en un gobierno de Dilma. Pienso que Alexandre de Moraes es imposible imaginar que Alexandre de Moraes como un ministro de Dilma. Imposible, porque es una persona conservadora, es un político de una ideología más próxima de la derecha. Lo mismo puedo decir de Blairo Maggi y también de José Sierra, que no pienso que Sierra es una persona de derecha, no, pienso que el de centro, o muchas personas lo cualifican como de centro-izquierda, pero fui adversario de Dilma en las elecciones de 2010, en las elecciones presidenciales. Es un senador de PSDB, un opositor muy claro de Dilma, y ahora está como ministro de las Relaciones Exteriores de Brasil. Entonces, tenemos un cambio completo, y también un cambio que va a se refletir no solamente en la política, pero también en la economía de Brasil. Las medidas que van a ser anunciadas serán muy grandes, muy diversas de la ideología de Dilma. Son medidas de estabilización económica, de contener los gastos públicos, una cosa que Dilma estaba con mucha dificultad para hacer, porque decía que tenía que mantener las inversiones en todos los programas sociales. Y ahora el discurso cambia completamente. Nosotros vamos a tener un otro gobierno con medidas de estabilización política, un discurso también voltado para una estabilización política de Brasil, y con eso tenemos el propio Temer, que es un hábil negociador político, un político de centro, y con José Sierra pienso que nosotros vamos a tener también medidas para alzar el comercio exterior de Brasil. Entonces, muchas cosas van a acontecer en los próximos días. Marcos. Yo creo, visto desde la distancia, la gran pregunta es ¿qué mandato tiene este nuevo presidente, este nuevo gobierno, para dar este viraje tan radical en la política de Brasil, ¿no? ¿Qué mandato de las urnas, qué legitimidad democrática puede tener para imprimir un cambio tan claro en la orientación política de Brasil, ¿no? Y tengo entendido que hasta el 2018 no habrá una ratificación. Esa es una pregunta que los brasileños también están a hacer hoy, porque cuando vota en Brasil
vota en el número de partido. El número de PT es 3, el número de partido de Temer, que es PMDB, es 15. Entonces las personas votaron en Dilma con 54 millones de votos. Pero Temer era el vicepresidente. Y por 2 veces, en 2010, en 2014, era el vicepresidente. Estaba en Dilma en sus comicios. Entonces era una coalición. Y ayer en una ceremonia en el Tribunal Electoral de Brasil, el presidente del Tribunal Electoral, ministro Dias Toffoli, dijo muy claramente que Temer es un presidente legítimo. Es legítimo porque el proceso de impeachment, muchas personas en Brasil están a decir que es un golpe de Estado y todo más, pero fue aprobado por la Cámara de los Diputados con más de 2/3 de sus miembros, fue aprobado también en el Senado con más de 2/3 de sus miembros y ahora va a un juicio donde van a decidir si Dilma será apartada en definitivo o no. Entonces fue un proceso que está en la Constitución. La sensación que a mí me da es que los brasileños están contentos con la salida de Dilma, es algo que tiene un apoyo popular contundente, pero muy aburridos con Michel Temer. Y creo que más aburridos van a quedar cuando Michel Temer, con este gabinete de hombres blancos de centro derecha, empieza a implementar las reformas urgentes para el Brasil y que Dilma Rousseff en medio de su batalla política no dio, porque la volverían aún más impopular. Y son inmediatamente recortar el gasto y subir los impuestos. Esa es la medida de emergencia, la de la ambulancia, que es en la que está subida la economía brasileña. Y esas medidas, primero, no sé si van a pasar por el Congreso, por muy hábil que sea Michel Temer como negociador, porque serían como una especie de medidas de emergencia económica. Y segundo, pues qué posibilidad hay de que realmente todos esos 54 millones de brasileños que no están contentos con su suerte, aprueben que se les suban los impuestos y que se recorten los gastos. Hoy el periódico The New York Times y muchos diarios han editorializado, el Guardian de Londres, el País de Madrid. Hoy el periódico The New York Times trae un editorial titulado Making Brazil's Political Crisis Worse, es decir, empeorando la crisis política brasileña. Y dice que tal vez la mejor salida para el Brasil sería que las autoridades electorales que han cuestionado la elección de Dilma Rousseff invalidaran esa última elección de ella para que pudieran convocarse unas elecciones anticipadas, que no hubiera que esperar hasta finales de 2018, el 31 de diciembre de 2018, con Michel Temer en el poder. ¿Usted está de acuerdo con ese punto de vista? No, porque esa es también una salida muy polémica en Brasil, porque para hacer nuevas elecciones en Brasil necesita que la Suprema Corte Electoral de Brasil decida que la elección de Dilma Temer fue fraudulenta. Necesita de esa decisión. Esa decisión debe ser tomada por 7 personas. Entonces, para hacer nuevas elecciones en Brasil, 7 personas tienen que anular lo que votaron 54 millones de personas. Para hacer en este año, es muy polémico. Ahora, para cambiar el calendario electoral de Brasil, también tiene que pasar por una enmienda constitucional, que es muy difícil y también es muy traumático. Entonces, yo concordo, estoy muy de acuerdo que el proceso de impeachment es traumático para un país, es muy difícil para Brasil pasar por eso. Pero nosotros estamos haciendo como podemos. ¿Necesitamos de forma política? Sí, necesitamos. Tenemos más de 30 partidos políticos en Brasil. Tenemos un sistema que no está funcionando bien. Es claro que no está funcionando. Ahora tenemos también un sistema judicial que está funcionando muy bien. Está mostrando muchas cosas que se ocultaban en años anteriores en Brasil. Un mensaje muy importante que ha hecho Temer ayer fue su apoyo a la operación Lava Jato, que es la operación que está descubriendo todos los casos de corrupción en Petrobras. Ese fue un mensaje que Dilma no tuvo el coraje de proclamar, este apoyo contra la corrupción. Mire que Dilma no hizo un movimiento para intervenir en la operación Lava Jato, pero no apoyaba la operación. Temer dijo muy claramente, nosotros vamos a apoyar todo lo que está haciendo para descubrir la corrupción en Brasil. Ahora, ojalá que sea serio, que sea un mensaje claro, que la operación continúe. Sabemos que nosotros tuvimos 28 fases en esa operación, entonces
es un animal incontrolable. No sabemos en qué fin será, pero sabemos que es necesario continuar caminando y descubriendo cosas, relaciones de empresarios con el gobierno y principalmente con la Petrobras.